Mis estimados estudiantes y público en general, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre, licenciado en Administración de Empresas, Ramiro Alfredo Paucara Mamani, catedrático de la Universidad Pública del Alto y del Instituto Tecnológico Don Bosco, Bolivia. Bueno, el día de hoy vamos a abarcar una temática denominado el proceso administrativo, pero vamos a abarcar el proceso administrativo desde un enfoque práctico. En este sentido, vamos a empezar primeramente con la definición de la administración en esta parte introductoria. Vamos a decir que la administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas trabajando en equipo alcanzan con eficiencia objetivos comunes y metas seleccionadas. Cuando decimos que es el proceso de diseñar y mantener un ambiente, hablamos de que en las empresas debe haber un adecuado clima organizacional en el que todas las personas trabajen de manera armónica y en equipo, ¿no? Y ahí va, ¿no? Trabajando en equipo, en donde exista un adecuado clima organizacional, como lo había dicho, y donde las personas trabajen en equipo. Y de esta forma alcanzar con eficiencia objetivos comunes y metas seleccionadas. Acá vamos a hacer una diferencia entre eficacia y eficiencia. Cuando decimos que se tienen que lograr con eficiencia objetivos comunes, tenemos que realizar una diferencia entre eficacia y eficiencia, como decía hace un momento. La eficacia consiste en lograr los objetivos, en el tiempo previsto, con los recursos económicos y materiales también previstos. Sin embargo, la eficiencia consiste también en lograr los objetivos o metas seleccionadas, pero con la racionalización de recursos económicos, con la racionalización de recursos materiales y además en el menor tiempo antes de lo previsto. La pregunta ¿es bueno o ser malo? ¿Es bueno o malo ser eficaz? No, o sea, no es malo ser eficaz, porque al final igual logras o igual se logran los objetivos, pero es mejor ser eficiente, porque cuando eres eficiente, racionalizas los recursos materiales, se racionalizan los recursos económicos y además se logra el objetivo, la meta seleccionada en el menor tiempo previsto, o en el menor tiempo antes de lo previsto, ¿no? Bueno, muy bien, una vez dada ya la definición de administración, vamos a decir que la administración se divide en 4 funciones administrativas básicas, la misma que también se denomina el proceso administrativo, ¿no? Entonces, dentro de estas 4 funciones básicas que se encuentran dentro de la administración son primero la función planeación, la función organización, la función dirección y la función control. Vamos a estudiar cada una de estas funciones administrativas. Algunos autores la denominan etapas de la administración, pero nosotros la vamos a denominar como funciones administrativas. Empecemos con la primera función administrativa, que es la función planeación, ¿no? Vamos a decir que la planeación consiste en elaborar planes y programas. Vamos a decir también que la organización consiste en ordenar y distribuir el trabajo, ¿no? Y el control consiste en valorar y evaluar las acciones. Y finalmente la dirección consiste en mandar, influir y motivar a los trabajadores. Estas son las 4 funciones del proceso administrativo. Bueno, como decía hace un momento, empecemos a analizar la primera función administrativa, que es la planeación. Habíamos dicho que la función administrativa denominada la planeación consiste en elaborar planes y programas, pero también podemos decir que la planeación es decir hoy lo que vamos a hacer mañana. En este sentido, esta primera función administrativa tiene varios elementos, ¿no? Cuenta varios elementos que al momento de realizar una planeación estratégica tenemos que tomarlas muy en cuenta. Uno de esos primeros elementos es la misión. Pero, ¿qué es la misión? La misión es la razón de ser de la empresa, el por qué ha sido creada la empresa, cómo funciona la empresa, cómo realiza sus productos o la prestación de servicios la empresa. Son interrogantes que se plantea la misión y que deben ser respondidas para formularse la misión propiamente dicha. La visión, ¿qué es la visión? La visión es lo que se desea lograr en el largo plazo. Es decir, es aquello que se desea lograr en el lapso de 5 años, en el lapso iguales a 5 años o mayores a 5 años, ¿no? Es la característica fundamental de la visión, que es algo que se desea lograr,
pero en el largo plazo. Otro de los elementos fundamentales de la planeación es la filosofía organizacional. ¿Y qué es la filosofía organizacional? La filosofía organizacional es el conjunto de principios y valores que debe tener la empresa. Es fundamental que una empresa cuente con principios y valores, porque si no cuenta con principios o valores, prácticamente el personal, al no ser inculcado con una filosofía organizacional, el personal no sabría qué principios y qué valores tendría la empresa, ¿no? Y empresas que no tienen filosofía organizacional, lamentablemente, tienden al fracaso. Muy bien, ¿qué más? Los objetivos generales y la descripción de estrategia, que son otros de los elementos que tiene la función planeación. Los objetivos generales. ¿Qué son los objetivos generales? Los objetivos generales son aquellos objetivos que se desean lograr en el mediano y largo plazo. Cuando hablamos de mediano plazo, nos referimos a aquellos objetivos que se desean lograr en el lapso de 2 a 4 años. Y cuando hablamos de objetivos a largo plazo, nos referimos a aquellos objetivos que se desean lograr en lapsos iguales a 5 años o mayores a 5 años. Cuando hablamos de la descripción de estrategias, las estrategias son un conjunto de acciones, pero son un conjunto de acciones que también se desea lograr o que tienen que realizarse, es un conjunto de acciones que tienen que realizarse en el mediano y largo plazo. Por eso es que tanto los objetivos generales como la descripción de estrategia siempre van a ir juntos, ¿no? Además que el objetivo responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué se quiere lograr? Y las estrategias responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se van a lograr esos objetivos? Por esa razón es que los objetivos generales y la descripción de estrategia siempre están juntas. Lo otro de los elementos de la planeación son los objetivos específicos y la descripción de tácticas. ¿Qué son los objetivos específicos? Los objetivos específicos son aquellos objetivos que se desean lograr en el corto plazo. ¿Esto qué significa? Son aquellos objetivos que se desean lograr en lapsos iguales o menores a un año. ¿Qué son las tácticas? Las tácticas son un conjunto de acciones, al igual que las estrategias. Sin embargo, las tácticas o la característica fundamental de las tácticas, a diferencia de las estrategias, es que las tácticas son aquellas tareas o actividades que se las tiene que realizar en lapsos menores, en lapsos iguales o menores a un año. Por eso es que los objetivos específicos y las tácticas van juntos, porque ambos se las tiene que ejecutar en lapsos iguales o menores a un año. Muy bien, entre otros de los elementos están los POAs, también conocidos como planes operativos anuales, que son instrumentos administrativos en el que se plasman tanto los objetivos específicos y las tácticas por año. Y otro de los elementos que también se toma en cuenta dentro de la función planeación son los presupuestos, es la estimación de esos recursos económicos que se necesitan para poner en práctica los planes operativos anuales. Entre otros de los elementos están las políticas. ¿Qué son las políticas? Las políticas son guías de acción que nos permiten orientar la realización de una determinada tarea o actividad. Ojo, las políticas, vuelvo a recalcar, son guías de acción, de ninguna manera son normas, son guías de acción, vuelvo a recalcar, que nos permiten orientar la realización de ciertas actividades o tareas. Una política con el tiempo, sí, también puede volverse norma, pero en esencia las políticas son guías de acción. Eso sí, vuelvo a recalcar, con el tiempo tienden a volverse normas. ¿Qué son los reglamentos? Los reglamentos son un conjunto de normas. Cuando decimos que los reglamentos son un conjunto de normas, vamos a entender por norma de que son aquellas acciones que si no se cumplieran, habría de por medio una sanción. Entonces las normas siempre traen consigo una sanción. En cambio las políticas no. Las políticas, como decía hace un momento, se constituyen en guías de acción. En cambio, los reglamentos son un conjunto de acciones que implican una sanción. Continuemos. La segunda función administrativa es la organización. ¿Pero qué es la función organización? La función organización es la estructuración de las relaciones vertical y horizontal dentro de la empresa. Pero ¿dónde se reflejan esas relaciones vertical y horizontal dentro de las empresas? Esas relaciones vertical y horizontal se reflejan en un instrumento administrativo denominado el organigrama.
También vamos a decir que la función organización es la designación de funciones, pero ¿dónde se refleja esa designación de funciones dentro de la empresa? ¿En qué instrumento administrativo se refleja la designación de funciones dentro de la empresa? En este instrumento administrativo denominado Manual de Organización y Funciones. También vamos a decir que la función organización es la determinación de los pasos a seguir para realizar una determinada tarea o actividad. Pero ¿dónde se refleja esos pasos a seguir para realizar una determinada tarea o actividad? Se refleja en un instrumento administrativo denominado Manual de Procedimientos. Tenemos la tercera función administrativa denominada la dirección. Personalmente la denomino el liderazgo en la dirección y ejecución. Esta tercera función administrativa plantea diferentes tipos de motivación dentro de la empresa y al mismo tiempo también plantea diferentes tipos de liderazgo dentro de la empresa. Entre esos diferentes tipos de liderazgo que existen dentro de las empresas, ya sean públicas o privadas o públicas, están el liderazgo autocrático, el liderazgo democrático, el liderazgo psicológico, el liderazgo liberal, el liderazgo contingencial o situacional. El liderazgo autocrático, en donde la palabra del jefe o del inmediato superior es ley, lo que se hace o lo que dice se tiene que obedecer. El liderazgo democrático es cuando el jefe inmediato superior deja participar a sus subordinados de repente en la solución de alguna problemática que existe dentro de la empresa. Y ahí es una forma también de motivar, porque cuando el inmediato superior deja participar a sus subordinados, de repente de alguna u otra manera los subordinados se sienten importantes con su contribución o participación. El liderazgo psicológico. En este liderazgo psicológico, los inmediatos superiores o los jefes o gerentes dentro de la empresa se preocupan por los problemas o necesidades de sus empleados. El liderazgo liberal, también conocido en inglés como laissez-faire, que significa dejar hacer o dejar pasar. En este tipo de liderazgo liberal, los jefes inmediatos superiores delegan la toma de decisiones a sus subordinados. El liderazgo contingencial o situacional es cuando los jefes, los gerentes de línea, toman decisiones en el momento en que se presenta un problema o una oportunidad, ¿no? Es decir, actúan de acuerdo a la situación. Desde mi punto de vista, para que un gerente tenga un adecuado liderazgo, desde mi punto de vista lo digo, y desde la experiencia profesional que tuve, un gerente de línea o un jefe inmediato superior tiene que combinar cada uno de estos tipos de liderazgos y no solamente adoptar un solo tipo de liderazgo, debería de combinar todos estos tipos de liderazgo. La cuarta función administrativa, que es el control. Dentro de esta cuarta función administrativa se tienen en cuenta tres tipos de control, básicamente. Uno de los primeros controles es el control preliminar, que se aplica antes de ejecutar las actividades planificadas a través de políticas, reglamentos y manuales. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es que este control preliminar se aplica antes de ejecutar las actividades, antes de que el empleado realice sus actividades? Sencillo. Generalmente ocurre esto con el personal nuevo. Cuando un empleado, un obrero, un trabajador entra a la empresa, en el proceso de inducción al empleado se le tiene que entregar el organigrama, se le tienen que entregar los reglamentos, se le tienen que entregar los manuales de organización y funciones, se le tienen que entregar los manuales de procedimientos. Una vez que se capacita a este personal, es decir, una vez que el nuevo personal tiene conocimiento del organigrama, tiene conocimiento del manual de organización y funciones, donde están las funciones o tareas que debe desempeñar, tiene conocimiento de los procedimientos, es decir, del manual de procedimientos, es decir, de cómo tiene que realizar cada tarea o actividad, recién el empleado puede empezar a realizar su trabajo o la actividad que se le ha delegado. Antes de esto, no. A esto se le denomina control preliminar, es decir, antes de que el obrero, el trabajador o el empleado realice sus funciones dentro de la empresa. El control concurrente. El control concurrente se aplica durante la ejecución de las actividades planificadas a través de la supervisión directa y permite corregir los problemas que puedan presentarse en el momento. El control concurrente se da generalmente, por ejemplo, en los bancos. Cuando hay un cajero nuevo, siempre el cajero nuevo va a estar bajo la supervisión del jefe de cajas. En el momento en que el cajero cometa un error,
con la supervisión del jefe de cajas se puede corregir ese error en el momento, ¿no? Entonces, el jefe inmediato superior siempre está constantemente supervisando el desempeño del cajero, ¿no? Entonces, el control concurrente vamos a decir que es ese control permanente, que se la realiza en todo momento. Y la ventaja de este tipo de control es que cuando ocurre algún problema, se corrige inmediatamente ese problema. El control posterior se aplica después de que las actividades planificadas ya han sido ejecutadas, ¿no? La desventaja de este tipo de control es que cuando se comete un error, el daño ya está hecho, ya no se puede hacer nada, ya no se puede corregir como en el control concurrente, ¿no? Muy bien, estas han sido las 4 funciones administrativas que se ha explicado a grandes rasgos. Muchísimas gracias por su atención y me despido de ustedes con la siguiente frase. Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.